Es un informe especial. Buenos días compañeros en los estudios, televidentes de Hable Como Habla, televisión digital. En este momento en vivo y en directo, el presidente de la República y su gabinete se ha trasladado acá a la ciudad industrial del país, San Pedro Sula, en una rendición de cuentas en materia de prevención y seguridad. Están las diferentes instituciones de la... que en materia de seguridad, también el secretario de esa importante, el ministro de esa importante secretaría. Escuchemos de inmediato la intervención del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con su intervención en este momento. En su gran mayoría desde ahí se planificaba, lo ordenaban y afuera lo ejecutaban. Fueron años, los años más oscuros para Honduras. Los grupos criminales, los narcotraficantes, las maras, las bandas, las pandillas, los que hicieron ese tremendo daño, pero también hubo omisión de quienes gobernaban el país porque dejaron el control de muchas zonas a estos delincuentes. Esos que nos gobernaron descuidaron irresponsablemente la seguridad de todo un pueblo. Desde el 2006, las maras y las pandillas y todo lo relacionado con el crimen organizado han sido responsables del asesinato de 77.812 personas, hondureños, hijos, padres, hermanos. Cifra que podemos comparar, vean ustedes, con las muertes que hubieron a raíz de la guerra de Vietnam. Allá fueron apenas 58.000 personas, vidas que se perdieron. ¿Qué diferencia? También se puede comparar esa cifra con todas las guerras que ha tenido Estados Unidos después del septiembre 11, porque esa cifra llega a 7.074 vidas. Me refiero a Afganistán, Irak, Siria y la lucha contra el Estado Islámico. Vean ustedes, la violencia del 2005 ha sido la catástrofe más grande que hemos vivido como república. Ni sumada a las muertes por desastres naturales, pandemia, ni guerras intestinas del siglo pasado, ni todas sumadas se acercan a esa cifra de muertes por violencia. Dimensionémoslo bien, porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Hoy quiero compartirles lo que hemos aprendido, lo que hemos logrado durante estos 8 años de gobierno, porque debe servir como una lección. ¿Logramos avanzar mucho? Sí, pero siempre queda por hacer. Y si algo he aprendido es que el delito muta y la seguridad de un pueblo no se descuida ni un segundo. Todos los que me han acompañado y los que ya no están con nosotros saben que no es tarea fácil. Pero yo les dije que iba a hacer lo que tenía que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras. Rescatar al país del mundo criminal. Y me preocupa mucho lo que viene, porque esta lucha no puede cesar, debe ser de todos los días. Desde el año 2010, cuando asumí la presidencia del Congreso Nacional, junto a varios diputados valientes, tomamos la decisión de construir instrumentos legales y crear instituciones que iban a ser necesarias para asegurar este proceso de recuperación de la paz, siempre y cuando existiera liderazgo político, junto con el respaldo y compromiso del pueblo. Vean, es difícil contar toda la historia, pero ha sido una lucha titánica de hombres y mujeres entregados para realizar, para lograr, por ejemplo, la aprobación de la
extradición. Una decisión que tomé con el respaldo de mi familia, considerando las muertes, las amenazas de los criminales y las acciones oscuras también de actores políticos. Tuve que conversar con varios líderes, algunos están aquí, otros no, y les preguntaba, porque mirábamos lo que había ocurrido en Colombia cuando se aprobó, se tomó esa decisión. Al afinar las conversaciones tuve que convocar a una sesión a puerta cerrada en el Congreso Nacional, con medidas extraordinarias para respaldar a los diputados y darles seguridad, porque habían amenazas de los grupos criminales. El coordinador del grupo más fuerte de oposición se declaró en contra de esa medida. Unos pocos años antes, representantes diplomáticos de países amigos manifestaron en aquella época que había una relación muy estrecha de ese mismo liderazgo de oposición con el crimen organizado y que no era posible compartir ningún tipo de información con ellos. Pueden buscar esas noticias en los medios de comunicación, las declaraciones que brindaron en el 2008 los embajadores de Estados Unidos y Francia que estaban acreditados en Honduras, Charles Ford y Laurent Dominati. Ahí están. La primera ley anticrimen que aprobamos a los 5 meses de tomar posesión en el Congreso fue la ley de extinción de dominio, con lo que se ha logrado incautar a los delincuentes miles de millones de lempiras en efectivo y en bienes, y que representa uno de los golpes más fuertes a la criminalidad. Para ese tiempo, aquí en San Pedro Sula nos visitó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Se reunió con varios sectores de la sociedad, empresarios, alcaldes, y recomendó que era necesario apoyar económicamente de manera fuerte a la institucionalidad para hacerle frente al narcotráfico y a los niveles de violencia que vivía el país. Dijo, ante un problema extraordinario no son suficientes las instituciones como están. Se requiere un presupuesto especial. Y se habló de la tasa de seguridad, la que ya se había aplicado allá en Colombia y había ayudado enormemente en esta lucha contra la criminalidad, que es la lucha por la protección de la vida, de los bienes de los hondureños. Aprobamos en el Congreso Nacional la creación de la unidad dentro de las Fuerzas Armadas que después se llamó Policía Militar de Orden Público, como un apoyo a todo el sistema de justicia. Pero los mismos actores políticos que se opusieron a la extradición también rechazaron la creación de la Policía Militar del Orden Público. De tal manera que así quedaban marcadas dos rutas, dos futuros distintos para Honduras. Y así se definió la decisión histórica que el pueblo tenía que tomar en las elecciones del 2013 y posteriormente el 2017. El conjunto de instrumentos creados desde el Congreso Nacional, sumado al compromiso con el pueblo de ser implacable en poner fin a estos grupos criminales, y decíamos, caiga quien caiga, significaría que con nuestro gobierno no tendrían forma de seguir operando. Apenas se anunció el resultado electoral del 2013, los cachiros, una de las estructuras criminales más fuertes y peligrosas que operaban en el país y que habían operado a sus anchas, tomaron la decisión de ir a negociar con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la justicia en otra tierra por sus crímenes, evitando así ser capturados por las fuerzas de seguridad hondureñas y sufrir la extradición. Ese acuerdo negociado les permitiría obtener rebajas en sus penas, proteger a sus familias, que le regresaran bienes. Aquí hay que dejar algo bien claro. Cualquier líder debe de entender y aceptar que toda acción tiene una reacción, especialmente cuando se trata de acciones
en contra de este tipo de grupos criminales. Mis primeras instrucciones como presidente del Congreso fue la ejecución de una estrategia de lucha frontal contra la criminalidad organizada en todas sus formas. Esa estrategia no la hicimos copiando medidas de otros países en su totalidad. Claro, tuvimos acceso a buenas prácticas, pero ha sido un producto hondureño, porque tenía que ser algo especial para el país. Era inédita en la historia del mundo la situación de Honduras y por tanto teníamos que armar algo especial. Lo hicimos identificando el tamaño, la naturaleza, el poder de fuego, los métodos subversivos de las estructuras criminales que operaban en Honduras, y basados en ese análisis creamos los instrumentos legales, las figuras penales, las instituciones necesarias. Sin embargo, ya con los objetivos claros, sabíamos que las instituciones no contaban ni con el equipamiento ni los fondos necesarios que se ocupaban para ejecutar semejante operación, que sería la más grande de la historia del país. Con todas esas ideas bien claras y ya bien analizadas, teníamos que hacer grandes esfuerzos, buscar sinergias para poner en marcha esa estrategia que denominamos Plan Morazán. Y para eso llamé al general Freddy Díaz, que en ese entonces era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Conversamos y es mejor que él les cuente. Yo le preguntaría a la ahora ministro de Defensa y entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿qué significó ese Plan Morazán? ¿Qué eran los escudos que estaban contemplados en el Plan Morazán? ¿Qué Fusina? ¿Qué significó la participación de la Policía Militar del Orden Público? Y obviamente los escudos terrestres, marítimos, aéreos, ¿con quién los hicimos? ¿Cómo los hicimos? Es bueno que eso quede documentado para que el gobierno que venga sepa el valor de lo que se hizo y cómo lo puede hacer mejor y superarlo, porque sé que se puede. También, general, ¿qué significa invertir en seguridad? Adelante, ministro. Habilite el micrófono. Ya está. Muy buenos días, señor presidente, concurrencia que está hoy aquí con nosotros. Hablar de ese tema es un tema que nos apasiona en primer lugar y que lo hicimos con el compromiso de que Honduras no podía seguir por la ruta que estaba. En cuanto a su pregunta, señor presidente, vinieron a nuestra mente todo lo que habíamos practicado antes en Honduras Segura, en Operación Libertad, y no podíamos seguir haciendo lo mismo para los mismos resultados. Y es allí donde se hizo un plan, que aquí está conmigo hoy, Plan Morazán, de acuerdo a una situación real del Estado de Honduras de aquel momento, qué sucedía en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad de Honduras. Pudimos plasmar en este plan todas las acciones a seguir a corto, a mediano y a largo plazo. Pero necesitábamos conjuntar todas las fuerzas del orden. Y es por eso que se crea Fusina, donde hay una sinergia total de todos los operadores de justicia y de esa manera poder, con los escasos recursos que en aquel momento teníamos, poderlos conjuntar para dar la respuesta que nuestro pueblo exigía. Y es de esa manera que se hace Fusina y empezamos a hacer una batalla frontal de frente contra todo lo que significaba crimen organizado en Honduras. De ahí, señor presidente, vinieron las exigencias hacia el narcotráfico. Nos dimos cuenta que el narcotráfico, el 80% de los homicidios en Honduras eran impulsados o eran ejecutados por el narcotráfico. Y es así donde
planificamos los escudos terrestres, aéreos y navales para poder dar esa lucha frontal, para que nuestro país no siguiera siendo ese paso fácil de la droga, y donde Honduras solo ponía los muertos de este gran negocio asqueroso y sucio, como lo hemos denominado a través del tiempo. Y empezamos a dar esos resultados donde este equipo de hombres que está en Key West de todas las agencias de Estados Unidos, se nos decía que por Honduras pasaba entre el 60 y el 80% de la droga. Y ese mismo equipo que está en Key West hoy nos dice que por Honduras solo pasa el 3 al 4% de esa droga. Esos son los resultados de los escudos terrestre, aéreo y naval. Pudimos darnos cuenta de lo que significaba la mosquitia para el tránsito de la droga. Y así en cada lugar de nuestro territorio. Al final de esta gran jornada de trabajo, donde hoy 55 miembros de Fuerzas Armadas no están con nosotros aquí, de los cuales 12 son policías militares, y que en estos días recién pasados el capitán Ventura, el mayor póstumo Ventura, entregó su vida al servicio de la patria con el policía militar Hernández Hernández. Estos pueblos, donde ellos vinieron, de allá de La Paz, Santa Ana, La Paz, o de Lloro, han sentido que sus miembros ya no van a estar aquí en esta tierra, pero lo hicieron por los hondureños sin conocerlos. Lo hicieron por nosotros, para tener una Honduras mejor. Por eso podemos reafirmar, señor presidente, hay que invertir en seguridad. Porque invertir en seguridad es desarrollo, es paz y es tranquilidad. Solamente, señor. Muchas gracias, general. Con el general también creamos la policía militar. El presidente que estaba en ese entonces no quiso crearla y me tocó crearlo por decreto en el Congreso. Un día voy a contar más detalles de esa operación. Gracias, general. En aquella época también nuestra Policía Nacional se encontraba en el ojo del huracán. En la opinión pública era muy frecuente escuchar muchos actos irregulares de parte de miembros de la policía, hasta la cúpula. Pero sabíamos que para garantizar el éxito en la lucha por la paz de Honduras era necesario invertir fuerte, pero también intervenir la policía. Era tan grave la situación que cuando yo conversaba con expertos, llegaba a la conclusión que habían nada más dos caminos: una intervención agresiva o de repente el cierre y crear algo nuevo para poder rescatar nuestra policía. Pero se tomó la decisión de reformarla, comenzando con un proceso de depuración. Y para eso creamos una comisión especial conformada por miembros de sociedad civil que acompañaran este proceso. Cuando le comunicamos a la policía esa decisión, a los líderes, fue una reunión tensa, pero había que hacerlo. Debíamos encontrar cómo sacar en muy corto plazo a los policías que deshonraban el uniforme, que le generaban desconfianza a la gente. Necesitábamos quitarle la autoridad, quitarle las armas, el uniforme y tenerlos afuera. No fue fácil. Y el mecanismo que estructuramos fue un mecanismo en el que el presidente no iba a intervenir en las decisiones, sino el ministro y la comisión. Yo quiero agradecerles porque estuvieron bajo constante amenaza. Hoy no está con nosotros aquí en el país el pastor Jorge Machado, porque tuvo que salir del país. Hicieron un atentado y mataron a un policía militar e hirieron a
a otros. Y eran amenazas constantes. Sin que nadie se diera cuenta, me fui a visitar a la familia de ese policía militar. Un hermano dependía del policía militar para estudiar en la universidad. Yo le prometí a su madre que lo íbamos a sacar becado hasta que terminara su carrera. En representación de la comisión está con nosotros aquí Omar Rivera. Un día temprano en la mañana, un domingo, lo llamé con dudas si estaba despierto o no, para invitarlo, porque él venía trabajando por décadas en el tema de derechos humanos. Y decía yo, es fundamental que alguien que sea defensor de los derechos humanos esté presente y alguien beligerante, con ganas de hacer las cosas. Yo quisiera más bien que él les cuente cómo fue Omar integrarse en la comisión, cuál fue el mayor desafío, cuáles son los resultados que obtuvieron, cómo se siente usted, qué sabe de los otros miembros también que participaron. Y a la distancia, doña Vilma Morales, aquí está el pastor Solórzano, que ayudó. Sé que le reclamaron algunos políticos, pero mire, hoy lo que ellos no hicieron, ustedes lo hicieron. Porque ese político que le reclamó decía, ¿qué van a hacer los pastores en eso? Y cuando le tocó a él ser ministro de Defensa, peor dejó la cosa, salió corriendo. Pero bueno, ese es un paréntesis. Omar, adelante. Señor presidente, muy temprano en la mañana, sí eran las 6:30 tal vez, el presidente llamó y pensé que era para reclamar la crítica constante que nosotros hacíamos a la situación que imperaba en la Policía Nacional. Y fue sorpresa para mí que la llamada fuese, en lugar de un reclamo, fuese encaminada a hacer una invitación a participar de un proceso, como lo hablamos esa mañana, radical de profilaxis, pero con un componente de transformación. Y con las dudas del caso, pues pactamos colaborar con el pastor Alberto Solórzano y doña Vilma Morales, con el abogado Germán Leicelar, Carlos Hernández y el pastor Machado, que no está con nosotros, y junto al ministro. Impulsar un radical proceso de evaluación de los miembros de la carrera policial. No como tradicionalmente se hacía, que era de abajo hacia arriba. Empezamos evaluando los generales, los comisionados, los comisarios, los inspectores, hasta llegar a la base, con intención de que aquel sospechoso de cometer un acto al margen de la ley o que no estuviera capacitado diera espacio a una nueva generación que pudiera garantizar el cumplimiento del mandato policial. Y fue duro, porque sin duda alguna, de inicio, como usted muy bien lo dice, vino la descalificación de los enemigos de esta gran apuesta por reinventar la Policía Nacional. Y hubo cuestionamiento político por colaborar con la autoridad gubernamental, pero un cuestionamiento también de aquellos grupos que se beneficiaban de tener una policía que no cumplía con su misión. Grupos de narcotraficantes, mareros, pandilleros, gente que se beneficiaba de la corrupción policial, evidentemente no estaba a gusto, pero afortunadamente la unidad granítica de la sociedad civil, de la iglesia, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales, junto a los buenos policías y con la voluntad política del gobierno, se impulsó un proceso que no solamente permitió sacar a más de 6,000 policías de la estructura, sino impulsar un proceso radical de transformaciones en el ámbito de la educación policial, la investigación, la inteligencia, el desarrollo de la infraestructura que hoy tienen a la policía, generando confianza y teniendo resultados efectivos en contra del crimen organizado y la delincuencia común. Y no solamente eso se hizo, presidente,
sino que también se dejó instaurada una estructura que permite hoy a diario hacer depuración policial, fortaleciendo unidades internas como la Dirección de Inteligencia Policial, Inspectoría,